Hola, mi nombre es Melanie Martínez y en este momento me encuentro con el señor Fausto Calderón. Hola Fausto, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Todo bien por dicho. Qué dicha, me alegro. Fausto, en este momento te voy a hacer unas preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué recuerda usted de la formación en la UNAM, de México y de sus profesores Ricardo Legorreta, Matías Goeretis y Francisco Serrano? Yo salí del colegio en el 61, ¿verdad? Y decidí tomarme un año sabático para ver qué iba a hacer de mi vida. No tenía idea que iba a estudiar, ¿verdad? Entonces me fui un año a la finca de mi padre a meditar sobre el tema, ¿verdad? Entonces ahí me dediqué a muchas actividades, a botar bosque con un hacha, a arriar vacas, el beneficio de café, muchas actividades, pero también manejaba, en mi época de vacaciones chiquillo, me iba ahí en vacaciones a meterme al taller de carpintería, a hacer la casa en el árbol, la lancha, el barco, barquitos, ¿qué más hacía? Trineos para deslizar sobre el zacate, ¿verdad? Y entonces en ese año tomé conciencia de que lo que me gustaba era hacer cosas, ¿verdad? Construir. Entonces decidí probar con arquitectura, ¿verdad? Probar nada más, ¿verdad? No sabía si me iba a gustar o no, pero aquí estoy después de 60 años, ¿verdad? Decidí que me iba a México, que viven unos parientes, mi familia es mexicana, mi madre, ¿verdad? Pues tenía un tío mexicano que estaba en la UNAM, precisamente en la Universidad Autónoma, ¿verdad? Hablé con él, me dijo que él era muy amigo del director de la Escuela de Arquitectura, ¿verdad? Y que podía ver cómo era la cuestión para el ingreso. Y resultó, ¿verdad?, que estaban formando un grupo experimental, ¿verdad? Ya tenían años de ser una escuela tradicional y que este año estaban montando, el que iba a llegar yo, ¿verdad?, un grupo experimental de 10 alumnos más o menos, seleccionados, que él me recomendaba que entrara a ese grupo porque había muy buenos profesores, que iban a tener excelentes profesores y iban a cambiar el sistema. Que esos 3 profesores eran esos 3 que usted me acaba de mencionar, ¿verdad? Lo iba a dirigir don Francisco Serrano con don Matías Geritz, que es un alemán, se pronuncia Geritz, ¿sí? Y con Ricardo Legorreta, que iba a estar llegando también, estuvo con nosotros 2 años, a nivel como de tutoría. Era interesante porque éramos 10 alumnos en aulas donde, por ejemplo, yo llevaba otras materias y eran grupos de 30, 40 alumnos. Pero esta era para diseño propiamente, ¿verdad? Formación, ¿verdad? Educación visual, etcétera, era con 10 alumnos. Entonces fue como una tutoría, ¿verdad? Casi monástica, muy bonito, ¿verdad? Y entonces ahí conocí a estos 3 grandes arquitectos, ¿verdad? Si me pongo a pensar después de que salí, que yo veía muy mayores a todos, eran realmente gente muy joven, ¿verdad? Don Francisco Serrano tenía 26 años, claro, yo tenía 18, ¿verdad? Lo veía muy mayor y estaba empezando su carrera como arquitecto, ya había tenido algunas intervenciones, pero bueno. Ricardo Legorreta era un poquito mayor, tenía 6 años más, tenía como 33 años, también era muy joven y estaba empezando a hacer su obra, que no eran famosos en ese momento, me explico. Pero el que era mayor de todos era Matías Geritz, que sí tenía sus 50 años, había nacido en el 15, ¿verdad? En Alemania. Entonces estamos hablando de 65, ya tenía 50 años de edad, ¿verdad? 48, 50. La educación de ellos fue la siguiente, el director, el guía, arquitecto escultor era don Matías Geritz, nos inculcó, y es donde yo tengo mi formación, a través de la arquitectura que él había denominado arquitectura emocional, ¿verdad? Él tenía el principio de que la arquitectura no debe ser un edificio construido para habitar funcionalmente, sino para vivirlo vivencialmente y tener emociones en las circulaciones de espacios, en la vivencia de la luz, de las alturas. Todo eso era la arquitectura emocional que nos inculcaron a nosotros con los ejercicios que nos ponían ahí, ¿verdad? Todo eso era a través de eso. Y los otros arquitectos seguían la pauta de este que era el mayor de todos, ¿verdad? Que era una institución ya en México en el año 65 y ya había hecho muchas obras que lo habían hecho famoso internacionalmente, ¿verdad? Y digamos, ¿qué nos puede decir usted del diseño del Banco Centroamericano de Integración Económica? El Banco Centroamericano fue un proyecto que convocaron a 6 empresas que habíamos hecho bancos. Yo había hecho el Banco Banex en Barrio Turnón, que después lo compró el HCBC, y a otras 5 firmas. Una era
vamos a ver, DIPSA, que la manejaba, el proyecto lo presentó el arquitecto Raúl Godard, que por cierto fue compañero mío en la UNAM. Fue simpático encontrármelo también ahí. Estaba el arquitecto Bruno Estaño, que había hecho los bancos, Banco San José y todos estos bancos. Estaba José Luis Chasí con el arquitecto Francisco Solís también, ¿verdad? Ah, ok. Vamos a ver, éramos 6. Estaba Daniel Lacayo, un nicaragüense que construía mucho, también había hecho bancos. Daniel Lacayo, y estaba José Luis Salinas, un arquitecto que, por cierto, las entregas cuando son concursos privados hay que entregar a tiempo. Y todos los 5 que estábamos ahí entregamos a tiempo, menos Salinas. Llegó con todo su proyecto, maquetas y todo, ¿verdad? 15 minutos tarde y hay un abogado ahí que le dice, no, fuera, ¿verdad? Entonces él perdió todo el esfuerzo en la presentación del proyecto, ¿verdad? Entonces ahí se discutió entre los 5 proyectos que habían calificado y por dicha escogieron el mío, ¿verdad? Que era un proyecto que le habíamos metido mucho cariño. Estaba precisamente a la par de un edificio que había hecho mi maestro, Legorreta. Había hecho un edificio pegado en el lado este que se llamaba El Fogoncito. El Fogoncito fue un restaurante que no pegó, duró varios años y luego se convirtió en lo que es ahora un banco que se llama La FICE, a la par mío colindante en el lado este. Pero la parte mía de diseño correspondió a pegarme bien al maestro, por decirlo así, ¿verdad? Hacer una relación armónica con el vecino y el diseño partió básicamente de eso, ¿verdad? Ah, Sí. ok. Más otro montón de requisitos que pedían, ¿verdad? Ajá. Como el manejo del concreto expuesto para no tener que pintarlo nunca y varias otras cosas, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y qué diría usted que es su metodología de diseño? ¿Cuál diría usted más o menos? La metodología de diseño es para cada proyecto específicamente, ¿verdad? Una diferente metodología. En realidad no se debe llamar metodología, ¿verdad? Eso es como muy rígido. Es más bien el proceso que lleva cada proyecto, ¿verdad? Que es todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Incluyendo las ingenierías, conocimiento del cliente, sitios, mil cosas que son requisitos para hacer un buen proyecto. Pero no existe una metodología como aplicar un librito que hizo el maestro Le Corbusier, un arquitecto muy famoso que se llamaba El Modulor, para que todos los arquitectos lo usáramos como una receta para proporcionar bien todas las áreas en base a la proporción áurea y a la ley de Fibonacci que estaba muy de moda en los años 50. Pero eso era más bien, ¿verdad?, dejar un sistema más en base a lo que me enseñó el maestro Geritz, en base a la capacidad de imaginar la arquitectura como una escultura habitable, que era lo que propiamente él promocionaba en eso, ¿verdad? Okay. Esa es, y cada proyecto, como dice Legorreta, cada proyecto tiene la filosofía metodológica en sí misma, ¿verdad? No todas son iguales para lo mismo, ¿verdad? Ah, ok. Y más o menos, ¿cuáles características de diseño cree usted que comparten sus proyectos? Características como tener un estilo, que sea faustiano. Así es. Un amigo mío que es Víctor y tiene el estilo victoriano, que siempre reconocen en las casas. No, en ese estilo no. He hecho muchas variantes, ¿verdad? Desde edificios forrados en acrílicos, ¿verdad? Tubos, mi casa es un tubo, un cilindro de 5 pisos, en concreto brutalista, manejado concretos expuestos, repellos. Es decir, no he tenido un estilo que me defina tipológicamente, que es lo que definiría un estilo faustiano, ¿verdad? Pero eso depende de cada proyecto, es un enfoque diferente en cada tema. ¿Y qué considera usted que todo profesional debería de tener para llevar esta carrera? ¿Qué debe tener cada profesional? Bueno, es que en la carrera de arquitectura entra de todo tipo de profesional, de gente que va a ser profesional, ¿verdad? Unos que se entusiasman más, que tienen mayor vocación de diseño, que es la mía, ¿verdad? Y otros que no tienen tanta vocación de diseño, sino de construir y hacer cosas, ¿verdad?, más convencionales. Yo creo que lo importante en educación con mis alumnos era eso precisamente, ¿verdad? Tratar de salirse siempre de la convención y proponer cosas nuevas, como nos obligó el maestro Serrano, Legorreta y el escultor Geritz, ¿verdad? Sí, buscar la posibilidad de ser. Una cosa importante en eso es esto. El maestro Geritz, cuando llegó a México en el 52,
lo llamó un cliente millonario para que hiciera un museo experimental de arte y cultura, de escultura, pintura, y le dijo, vea, necesito que me haga algo que no sea lo típico. Entonces él se liberó, hizo una obra de arte que la rescató recientemente, la habían abandonado, la rescató la Universidad de México y la volvió otra vez lo mismo, la volvió a restaurar, precisamente con un alumno, un compañero mío de la Universidad, Víctor Jiménez, y la tienen funcionando como la hizo el maestro Goeritz. El Museo Eco se llama, ¿verdad? Pero es una experiencia sensorial, entrar ahí es una cuestión sensorial. Eso es lo que yo le inculco a mis alumnos cuando tienen la oportunidad de tener un cliente que les diga, haga lo que quiera. Y yo lo tuve una vez con el escultor nacional, don Hernán González. Haceme una escultura habitable, él era escultor. Eso es hacer lo que te da la gana. Entonces me acordé del maestro Goeritz, que le habían dicho lo mismo, ¿verdad? Y a eso le pasa a todos los arquitectos cuando tienen que hacer su propia casa, que es el compromiso más grande que tienen los arquitectos, cuando pueden hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Sí, cuando los dejan ser libres. Exacto. Independientemente de la capacidad económica para hacerlo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias hasta a don Fausto por estas preguntas y por contarnos un poco de su experiencia y cómo ha pasado durante todos estos años en el ámbito de la arquitectura. Muchísimas gracias.